Casa del Señor para alabarlo, para bendecirlo. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie de estudios acerca de cómo lograr cambios positivos en la vida. Cómo el Señor nos puede ayudar para cambiar. Cómo el Señor nos puede ayudar y nos quiere ayudar para cambiar. Poder y la gracia de Dios está con nosotros. Yo sé que Él nos va a ayudar para poder recibir esta palabra, para poder recibir y entender esta palabra. Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Amén. Estamos en el versículo 6. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Amén. Juan capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Esto quiere decir mediodía, 12 del día, porque es la forma romana de contar el tiempo. Entonces ahora el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Seguimos leyendo, verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, dice, no se tratan entre sí. Ahora sí el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, ¿qué? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, Jesús le puso un requisito. Anda, llama a tu marido y te voy a dar de esa agua. ¿Cómo respondió la mujer en el 17? Dice así. Respondió la mujer y dijo, ¿qué? No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Nos vamos a quedar ahí en este versículo porque yo creo que aquí encontramos la información que necesitamos para lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Regresemos a ese último versículo, por favor. Mire, el versículo 18. Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Qué difícil para una mujer enfrentar un divorcio. Qué difícil será enfrentar 2. Qué difícil será enfrentar 3. Qué difícil será enfrentar 4 o 5. Y ahora una probabilidad de hasta 6. Ustedes se imaginan a esta mujer que tuvo que salir de la casa de su primer esposo. ¿Qué logró sacar de ahí? ¿Qué no logró sacar? ¿Cómo salió? ¿Qué le hizo el esposo? ¿Qué sucedió para que ella se haya ido? Se junta con el segundo y le sucede lo mismo. Y se junta con el tercero y le sucede lo mismo. ¿Cómo cree usted que saldría esta mujer del segundo, pensando que ya había un primero atrás? ¿Y cómo saldría del tercero sabiendo que habían 2 atrás? ¿Y cómo saldría del cuarto sabiendo que habían 5 atrás?
Fíjese que vamos a hacer 3 preguntas en esta noche. La primera pregunta que vamos a hacer es esta: ¿es posible que una persona sufra tanto? ¿Es posible que una persona sufra tanto? Hermanos, es que miramos todo tipo de sufrimiento, toda cantidad de sufrimiento. Yo cuando estaba leyendo yo esta palabra, la primera pregunta que yo me hice, porque uno lo mira fácil, hermano, 1 divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios, 4 divorcios, 5 divorcios, uno lo lee tan fácil, pero lo que hay detrás de eso, porque no crea usted que esta esposa peleó con su esposo un día y después se divorció. No, hermano, fueron días, fueron meses, tal vez hasta años de pleito, de angustia. Y la primera pregunta: ¿es posible que una persona sufra tanto? Y la segunda pregunta que yo me hice ¿es posible que una persona se equivoque tanto y no aprenda? Le pasó una, se metió a la segunda, no aprendió. Se metió a la tercera, no aprendió. Se metió a la cuarta, no aprendió. Se metió a la quinta y no aprendió. ¿Es posible? Sí, hermanos, nosotros miramos cuántas personas están equivocándose en lo mismo. No pasan de lo. Esta mujer, hermano, tiene una materia pendiente y no pasa, no cambia. ¿Qué le sucedió con el primero? Fracaso. ¿Qué le sucedió con el segundo? Fracaso. ¿Qué le sucedió con el tercero? Fracaso. ¿Qué le sucedió con el cuarto? Fracaso. ¿Qué le sucedió con el quinto? Fracaso. Y si quisiéramos hacer una proyección, ¿qué le pudo haber sucedido con el sexto? Si no es que llega Jesús. Fracaso, fracaso también. Ahora, la segunda pregunta que hicimos: ¿es posible que una persona se equivoque tanto y no aprenda? Sí, hermano, ¿cuántas personas, hermano, un día los mordió un perro porque ellos le metieron el dedo en la boca al perro? Y dice: este ya no la vuelve a hacer. Bien, la vuelve a hacer. Y mira el segundo perro y lo vuelve a hacer el tercer perro. Wow, ¿será posible? Sí, tristemente sí, porque hay personas que no tienen la capacidad, no tienen el poder, ni siquiera saben que tienen que cambiar. Ellos piensan que lo natural es que me muerde el perro. Ellos piensan que lo natural es: me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio. Eso es normal. Yo tenía un amigo que tuvo 14 hermanos, por ahí, como 14 hermanos. Y me dijo un día: fíjate que yo fui el segundo, pero yo pensé que el estado natural de mi mamá era estar embarazada. Para mí, y cuando yo miré a mi mamá que ya no estaba embarazada, decía: uy, ¿qué le pasó a mi mamá? Porque toda la vida estaba así. ¿Y para cuántas personas, hermano, parece como que ya se les hizo hábito? Fracaso tras fracaso y fracaso tras fracaso y fracaso tras fracaso. ¿Cuál fue la primera pregunta que hicimos? ¿Es posible que una persona sufra tanto? Sí. Segunda pregunta que hicimos: ¿es posible que una persona se equivoque tanto y no aprenda y le vaya igual otra vez? Sí. Pero vamos a hacer una tercera pregunta. ¿Es posible que una persona que no aprende a la primera, que no aprende a la segunda, que no aprende a la tercera, que no aprende a la cuarta, que no aprende a la quinta, logre aprender a la sexta? Sí, es posible. Fíjense, mis amados hermanos, que Dios es tan precioso que nos dio a los humanos la oportunidad de cambiar. Todos los humanos tenemos de Dios una posibilidad de cambiar. Dios nos premió, Dios nos dio ese regalo. Escúcheme esto: mucha gente, hermano, el diablo le quita la esperanza, el diablo le quita la fe, le dice que no se puede, le dice no hay necesidad de cambiar. Sí, mira cuántos hombres hay aquí en Samaria, le pudo haber dicho el diablo a esa mujer. Hay 6,000 hombres, solo lleva 5. Dale, sé que hombres es lo que más hay, mija.
¿Cuántas veces el diablo le puede mentir a una persona? ¿Cuántas veces una persona puede decir, yo soy así? Esto me tocó a mí. Esta es mi suerte, dicen algunos. ¿Verdad que sí? De repente, un día aquí con ustedes pusimos esa partecita de esa canción. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Pero ¿saben qué? Aún así, aunque el diablo trabaje tanto en personas que dicen, mire pues, Dios me tiene que aceptar así como soy porque yo no puedo cambiar. No, mentiras. Dios tiene la gracia, el poder y óigame, el amor y el deseo de cambiarnos. En Dios hay posibilidades. Y fíjense que yo saqué aquí, hermano, 4 o 5 ejemplos de personas que cambiaron. Y que era bien difícil cambiar porque uno dice, acaba de hacer un error y gloria a Dios, ya cambió. Pero el que ya hizo 3, mire hermano, mire qué interesante estos versículos. Lucas 8:43. Vamos a hablar de una mujer que experimentó un cambio cuando las probabilidades decían que no. Cuando de repente el diablo se le había acercado un montón de veces a decirle, vos no vas a cambiar nunca. ¿Cómo dice la palabra? Leamos, ¿cómo dice? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Desde qué? Mire hermano, qué cosa más tremenda. ¿Cuánto tenía esa mujer de estar sufriendo? Esa mujer pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, pasaron 5 y no sanaba, pasaron 6 y no sanaba, pasaron 7. ¿Cuántas veces se le acercaría el diablo a esta mujer a decirle, mira, ya conformate, vos de esto te vas a morir? Ya deja, ya tranquila, es que no se puede más. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que esta mujer, hermano, supo de Jesús, oyó hablar del amor y del poder de Jesús y un día dijo, yo lo voy a ver. Y había una multitud tremenda rodeando a Jesús, muchos rodeando a Jesús, y esta mujer tenía un montón de problemas para llegar donde Jesús, porque ¿sabe qué? Ella dijo, yo voy a ir y le voy a decir, Jesús, tengo 12 años. Pero dice que solo el hecho de que la mujer vaya quiere decir, estos 12 años no me han vencido, nunca me he dado por vencida. Los 12 años he soñado con ser libre. Jamás dije, ¿qué voy a hacer yo pues? Hermano, perdón, hay gente que psicológicamente está tan enferma, está contenta de estar fregada. Es que el diablo es tremendo. El diablo es mentiroso, es mañoso. Y mire pues esta mujer, 12 años. Y mire hermano, mire, Marcos 5:26 habla de este milagro también. Pero mire cómo dice Marcos de esta mujer. Marcos 5:26, leámoslo, ¿cómo dice? ¿De qué había sufrido? De la enfermedad. De los médicos. ¿Sabe por qué? Porque hubo 1, 2 o 3 o 5 médicos que se quisieron aprovechar de la enfermedad de ella para sacarle plata. Le mintieron. Ahora sí, señora, venga, tráigame 1000 y ya va a ver que de aquí sale sana. No solo sufría la enfermedad, sufrió de médicos. Ahora yo le pregunto, ¿qué grado de dificultad tenía esta mujer? 12 años de sufrir. Y todavía con la complicación de que un montón de gente se había aprovechado de ella. Y que médicos, y mire, había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No solo había sufrido, sino que no tenía plata y peor, nada había aprovechado. ¿Cómo dice aquí? Léalo, antes que... No es de que, y mire señora, y cuánto le dolió cuando comenzó usted con esto. De 1 a 10, ¿cuánto le dolía? 10, y ahora 11, es que ahora está peor. ¿Qué posibilidades habría de cambio? 0. Después de 12 años de fracaso, pero se encontró con Jesucristo y cambió. Miren otro ejemplo, Lucas 13:6. Mire lo que dice aquí, esta mujer pasada, 13 años. Perdón,
12 años. Mire Lucas 13:6 ahora, ¿cómo dice? Dijo también esta parábola. No, perdón, Lucas 13:6 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, dice, no se le debía desatar de esta ligadura en un día de reposo. Mire, dice que esta mujer, dice, estuvo enferma 18 años. ¿Cuántos años estuvo enferma la primera mujer? 12. ¿Esta? 18 años. Mire, pues como quien dice, vaya, pues los de 12 sí se componen. Pero dice aquí la palabra en Lucas 13:16, hermano, que esta mujer tenía, ¿cuántos? Dice, 18 años. Ahora, ¿había algún grado de dificultad en esto? Sí, mire lo que dice Lucas 13:11. Leamos, aquí tenemos Lucas 13:16 para que lo leamos todos juntos. ¿Por qué no lo leemos? Lucas 13:16 primero, por favor. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, ¿cuánto? 18 años. No se le había desatar de esta ligadura. ¿Cómo? En el día de reposo. Mire pues, hermano. Ahora, Lucas 13:11, mire lo que dice, qué interesante. Leámoslo como dice. Y había ahí que tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba ¿cómo? ¿Y qué? Mire qué interesante, estaba encorvada y ¿cómo dice? De ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo se imagina usted a la mujer? Imagínese usted una mujer que camina así, mire, una mujer que camina así. Y dice, y de ninguna manera. ¿Qué quiere decir, hermano, que de ninguna manera se podía enderezar? ¿Qué tenemos que aprender cuando leemos eso? Que ya había intentado de un montón de veces, de formas. Le han de haber dicho, mira pues, acostate, jalen ustedes allá mucha, yo voy a jalar aquí. Y ¡ay! No se puede. Mira pues que echate aquí en la columna no sé qué, que ponete no sé cuánto. Hermano, ya esta mujer ya había probado, porque dice aquí, de ninguna manera, o sea, ya probamos según nosotros todas las maneras habidas y por haber. ¿Y qué? Y la mujer no se compone. Y entonces, hermano, dice la palabra que llegó Jesús y le dijo, mujer, sé libre de esa atadura. Mire, pues una mujer con 12 años y la vida le cambió en un segundo cuando buscó a Dios. Una mujer ahora con 18 años y la vida le cambió en un segundo cuando buscó al Señor. Mire, San Juan 5:5 también nos habla de otra persona que tenía problemas. Mire lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice, y había allí un hombre que ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? 38 años. Si aquella mujer sufrió, bueno, si la samaritana sufrió 5 divorcios, si aquella mujer sufrió 12 años, si la otra que vimos tenía 18 de sufrir, este hombre tenía ¿cuántos? 38 años de estar enfermo. ¿Y sabe cómo dice la palabra? Dice la palabra que este hombre, mire pues, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años tenía este tipo de estar enfermo. 38 años tenía este tipo de estar sufriendo. Mire, ¿por qué no ponemos del versículo 1? Vamos a leer del 1 al 5 para captar esto. Mire qué interesante, hermano. Porque aquí vamos a aprender dónde estaba este tipo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual ¿qué? Tiene 5 pórticos. Versículo 3. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mire qué interesante. ¿Qué era? Era una como pileta. Entonces dice que de repente se comenzaba a mover el agua. Y dice aquí la palabra que el que llegaba primero a meterse, ese sanaba. Y el que llegaba de segundo,
ese no. Mire lo que dice el versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía, ¿cuánto? Una mujer que tiene 5 divorcios, otra que tiene 12 años de enfermedad, la otra tiene 18, este tiene, y dice, ¿y cuándo va a cambiar la vida? Tengo 12 años de estar mal. ¿Cuándo va a cambiar? Hay esperanza. Sí hay esperanza. Pero yo no tengo 12, tengo 18. Sí, pero hay esperanza. Pero es que yo tengo 38. Y mire qué interesante, hermano. Mire lo que dice el versículo 6. Mire qué interesante. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ¿qué? Oiga esto, pues. Jesús mira al hombre. ¿Cuántos habían ahí, hermano? Un montón de gente. Pero Jesús se quedó viendo con este hombre. 38 años. Hermano, ¿cuánta gente se le pudo haber acercado a decir, mire, Señor, disculpe, y usted tiene fe de que va a sanar un día? Que usted es paralítico. ¿A qué hora llega primero? ¿A qué hora gana usted la carrera? Cuando se está moviendo el agua, usted lo más que ha llegado es en el puesto número 39. ¿Cuándo mejora su capacidad de llegar? Ayúdeme, ayúdeme, yo quiero llegar primero y mirar a ver qué haces vos. Y mire lo que le dice en el versículo 7, cuando Jesús le dijo, ¿querés? Y entonces él dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, ¿cuántas veces este hombre llegó tarde? 1, 2, 3, 4, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 18 años. ¿Cuánto le pudieron haber dicho? ¿Vos no entendés? Vos naciste para ser paralítico, vos naciste para estar tirado. No hay esperanza para vos. ¿No entendés que te van a ganar todos? Mejor búscate un buen semáforo y te vas a pedir plata, papá. Pero hermano, ese tipo se movía el agua y óigame pues, cuando él supóngase usted que él estaba a 5 metros y comenzaba a moverse el agua y él la miraba primero. ¿Qué decía él en su mente? No voy a llegar, mejor ni me animo. Así dice. Él dice, siempre cuando yo llegaba ya había otro, pero él no dejaba de ir. No dejaba de ir. Decía, yo me voy a esforzar. Mira, es que aquel ya está casi para tirarse, no importa. Yo me voy a esforzar. Y un día, después de 38 años, le llegó la oportunidad. Dios es poderoso para cambiar. Pero hermano, tengo 6 divorcios, no importa. Pues que tengo 12 años de crisis, no importa. 18 años, no importa. 38 años, no importa. Y mire este último. Juan capítulo 9, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Al pasar Jesús, vio a un hombre. ¿Cómo? ¿Cuánto tenía este tipo de estar enfermo? Este hombre no sabía qué era estar sano, pero lo soñaba. Hermano, imagínense que un ciego le dice, mira, explícame cómo es el color rojo. ¿Cómo me puedo imaginar yo el color rojo? Decime, yo vivo en la oscuridad, pero un día lo voy a ver. Explícame, por favor. Decime cómo son las montañas, decime cómo son los árboles. Un día yo los voy a ver. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama esperanza. Y eso es lo que te mata el diablo. Y cerrás el libro, y cerrás el negocio, y cerrás el corazón, y cerrás las posibilidades y decís, no se puede. Pero cuando una persona, hermano, la toca el Señor, y el Señor quiere tratar con ellos, lo primero que le despierta es su esperanza. ¿Por qué no te vas de aquí? No me voy de aquí porque yo sé que Dios un día me va a dar la bendición de ver para atrás y de decir ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más.
Amén. Ese es el poder y esa es la gracia de Dios. Mire, hermano, aquí el salmista en el Salmo 118, versículo 17, usted lee el Salmo 118 y dice: mira, naciones están contra mí, mis enemigos vienen contra mí, me tienen atrapado, me tienen rodeado. Pero mire lo que dice él: no moriré, sino que viviré. ¿Y qué? Y contaré las obras del Señor. ¿Sabe qué está diciendo aquí el salmista? No me he de morir así rodeado de un montón de enemigos. No me he de morir así rodeado de un montón de clavos. No me he de morir así frustrado. No me he de morir así señalado. No me he de morir así. Yo sé que Dios, un día yo me voy a parar y voy a contar: yo soy sano. Un día yo me voy a parar y voy a decir: yo cambié. Un día yo voy a contar y voy a decir: la mano poderosa de Dios estuvo conmigo. Hermano, ningún problema en esta vida, si usted está vivo, es definitivo. Si usted le cree a Dios. Ningún estado suyo en esta vida es definitivo si usted le cree a Dios. Ningún enemigo que lo derrotó una vez, o lo derrotó 6 veces, o lo derrotó 12 años, o lo derrotó 18 años, o lo derrotó 38 años, o usted nació derrotado. Ningún enemigo tiene el poder de tenerlo a usted así toda la vida si usted pone su confianza en Dios. Pero de verdad uno le dice: Dios, yo voy a cambiar. Te voy a creer a ti. Yo voy a decirle a ese problema, yo le voy a decir a esa dificultad, yo le voy a decir a esa angustia: vas a cambiar. El problema, hermano, es que pensamos nosotros que Dios no tiene interés de cambiar, que Dios no tiene posibilidades de cambiar, o no quiere sencillamente. No le da la gana. A mí me hizo para estar fregado toda la vida. No, es el amor y la gracia de Dios, ese poder. Y escúcheme bien, hermano. ¿Cómo es que dice uno? Uno dice: lo último que muere. Pero óigame bien, en el Señor, hermano, es tan poderoso el Señor que aunque usted, no todos, pero algunos les va a dar oportunidad, aunque estén muertos. ¿Cómo así, hermano? Mire pues, 3 casos. Lucas 8:49. Mire lo que dice aquí la palabra. Un señor era feliz, dichoso, tenía tantas bendiciones. Tenía una hija de 12 años preciosa, una hija linda, era el amor de su vida. Pero un día la muchachita se enfermó. Un día la criatura se enfermó. Y mire, dice, estaba, y cuando estaba enferma, a punto de morir, el tipo corre y va a buscar a Jesús. Y le dice: Jesús, usted tiene que venir a mi casa, porque se me mueren los 12 años de felicidad que yo tengo. Se me muere mi florecita, mi princesita se me muere. Dios, tenés que ayudarme. Y dice que este hombre fue, mire, hermano, pero cuando estaba hablando a Jesús, llegó un amigo de él. Y le dice, ¿cómo le dijo? Lea conmigo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: mire qué interesante. ¿Cómo le dijo? ¿Tu hija qué? Ha muerto. Hermano, ¿qué tan cerca? No sé yo qué tan cerca, pero imagínese usted, es una ciudad pequeña. El tipo tardó 5 minutos. Como que llegara y le dijera: papito, ya no sigas, hace 5 minutos murió tu hija. Y aquel hombre agachó su cabeza y dijo: se murió la esperanza. Y Jesús le dijo: fíjate que no le dijo. Yo a algunos les voy a dar un extra chance. Igual que a tu hija, aún muerta, yo voy a ir y la voy a levantar y la vas a ver cumplir 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, y cuando la mires vas a decir: el diablo me la había arrebatado, pero 10 minutitos me la arrebató porque llegó el Dios de la gloria, el Dios que tiene poder de cambiar las cosas. Hermano, entonces, que llegue 10 minutos antes. Mire este otro caso, Lucas 7:12, mire lo que dice la palabra. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha
gente de la ciudad. Mire, pues si aquella niña, hacía 10 minutos que había muerto, esta ya tenía más de 12 horas. En Israel no tardaban mucho los velorios. ¿Por qué? Porque el clima descomponía rápido los cadáveres. Entonces los enterraban de 12, 24 horas, así rapidito. O sea que este tipo ya tiene más de 10 minutos de haber muerto. Y dice que esa era una mujer viuda, era su muchachito de esperanza. Y mire, hermano, Jesús miró a la mujer, se le acercó y le dijo, ya no llores, ya no llores. Te voy a dar otra oportunidad. Denle de regreso, denle de regreso. Te voy a dar otra oportunidad. De 10 minutos a aquella niña, ya tenía más de 12 horas.